Muy buenos días a todos. Hoy es miércoles 13 de octubre y la palabra del Señor para el día de hoy es Éxodo capítulo 30, versículos 17 al 38. En el patio del tabernáculo, el lavabo se encontraba entre el altar de bronce y la tienda, y los sacerdotes y los levitas debían detenerse allí regularmente para lavarse las manos y para lavarse los pies. Si entraban en la tienda o servían en el altar de bronce sin lavarse primero, ellos corrían peligro de muerte. A diferencia de muchos otros muebles y elementos del tabernáculo, el Señor no especificó nada acerca del tamaño o la forma en que tendría este lavabo, ni las instrucciones dicen nada acerca de cómo debería ser trasladado esto cuando la nación se trasladase a un nuevo lugar. El tamaño y la forma del lavabo no eran lo importante. Claramente vemos que lo que realmente importaba era el contenido del lavabo. Contenía agua limpia y los levitas reponían el suministro durante todo el día. En las Escrituras, el agua para beber es una imagen del Espíritu de Dios. Lo vemos en Juan 7, 37, 38, que dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán desde su interior. Ahora, pero vemos en el Salmo 119:9 que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Claramente vemos que hay una diferencia entre el agua para beber y el agua para limpiar. El agua para lavar es una imagen de la palabra de Dios. El lavabo, entonces, tipifica la palabra de Dios que limpia la mente y el corazón de quienes la reciben y quienes la obedecen. Bajo la economía del Antiguo Testamento había tres maneras de lograr la limpieza ceremonial. Era por agua, por fuego o por sangre. Nosotros estamos limpios de la culpa del pecado por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y cuando confesamos nuestros pecados, esa sangre nos limpia a nosotros. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestros corazones y mentes se contaminan con el pecado otra vez. Y es el lavado de la palabra de Dios lo que nos restaura a nosotros. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento se ensuciaban. Ahora ellos no se ensuciaban por pecar contra Dios, sino ellos se ensuciaban por servir a Dios. Sus pies se ensuciaban al caminar en el patio y en el tabernáculo. Recordemos que ellos no tenían el piso hecho, no había un piso de cerámica hecho en el tabernáculo, sino que era todo tierra. Y sus manos también se contaminaban al manipular los sacrificios, al rociar la sangre de los animales sacrificados. Por lo tanto, sus manos y sus pies necesitaban una continua limpieza. Y esto se proporcionaba ahí en el lavabo. Adelanta 1400 años en la historia. Y lo tenemos al Señor Jesucristo en el aposento alto enseñando esto mismo a sus discípulos. Nuestro Señor enseñando a sus discípulos esta misma lección, lavándole los pies a sus discípulos. Esto es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros confiamos en Jesucristo, que Jesucristo nos salva, somos lavados por completo y no necesitamos otro baño especial para ser salvos. Pero a medida que avanzamos en la vida cristiana, a medida que vamos madurando en la vida cristiana, nuestros pies se ensucian y necesitamos ser limpiados. Si no estamos limpios, no podemos tener comunión con el Señor. Si no tenemos comunión con el Señor, no podemos disfrutar de su amor ni hacer su voluntad. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia. Y cuando meditamos en la palabra, entonces lo que sucede es que Él nos renueva. El Espíritu Santo nos renueva y nos restaura todos los días. 2 veces oró David: lávame, en el Salmo 51, versículos 2 y versículo 7. Y Dios respondió a esa oración. Pero Isaías le dijo a los pecadores de su época: lávense y límpiense. Lo que sugiere que debemos limpiar nuestra propia vida y desechar las cosas que nos contaminan. Pablo tenía esto en mente cuando él escribió en 2 Corintios 7:1: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Para los sacerdotes, lavarse en el lavatorio no era un lujo, era una necesidad de mantenerse limpios. Esa necesidad era algo de vida o muerte, no era un lujo. A veces pensamos nosotros que como ya estamos salvos, no importa la manera en que vivamos, o quizás debemos vivir en santidad, sabemos que debemos vivir en santidad en nuestra mente, en nuestro corazón, pero terminamos viviendo de otra manera, apartados del Señor, ensuciando nuestras vidas. Sí, es verdad,
que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús únicamente. Pero claramente vemos en la palabra de Dios que el Señor nos llama a nosotros a limpiarnos. Para los sacerdotes no era algo simple, no era algo ligero, era cuestión de vida o muerte. Para nosotros, caminar con Jesús, meditar en su palabra, ser purificado por su Espíritu Santo, no debiera ser algo ligero. Busquémoslo continuamente al Señor. Busquémoslo a través de su palabra. Lavémonos a través de su palabra, incesantemente en la gracia del Señor, todos los días para caminar junto con Él, en limpieza, en pureza. Que Dios los bendiga ricamente.